Hola, hoy te voy a enseñar a usar el goniómetro y las técnicas de su aplicación. Acompáñame. En la valoración del raquis, el paciente estará sentado, colocaremos el eje en el conducto auditivo externo, el brazo móvil estará referido en el vértex y el brazo móvil hacia las fosas nasales. Acompañaremos el movimiento de la flexión y de la extensión, tomaremos medida de cada una de ellas y las registraremos. Para valorar la goniometría de inclinación lateral derecha e izquierda de mi paciente, el goniómetro estará en 0 grados o 180 grados. Se colocará el eje en la C7, el brazo fijo en la columna y el brazo móvil dividiendo el cráneo dirigido hacia el vértex. Lateralizará al lado izquierdo, lateralizará al lado derecho. Tomaremos medidas y registraremos sus grados de movimiento. Para realizar la goniometría de rotación derecha e izquierda, el paciente tiene que estar en posición sedente. La posición del goniómetro será 90 grados, el eje colocado en el vértex, el brazo fijo alineado con la línea media del acromio y el brazo móvil alineado con la punta de la nariz. Realizaremos los movimientos y acompañaremos para tomar medidas y registrar su grado de movilidad. Es importante mencionar que al realizar la rotación derecha o izquierda, el brazo fijo cambiará su posición dependiendo hacia dónde gire. En el caso que quiera girar hacia la derecha, el brazo fijo estará en la posición del lado izquierdo, y si quiere girar hacia la izquierda, el brazo fijo estará en la posición del lado derecho, siempre dirigido hacia el acromio. Para realizar la goniometría del raquis dorso-lumbar, el goniómetro debe de estar en 180 grados. Paciente en posición bípeda, le pediremos que haga una flexión de tronco o que se incline hacia enfrente, tratando de tocar la punta de los dedos de su pie con los de su mano. Tendremos mucho cuidado de que no realice una flexión o compensar la posición. Una vez que adquiramos la posición indicada del paciente, mediremos con la regla del goniómetro qué tanta distancia le hace falta para llegar a tocar la punta de sus pies. Y ese será nuestro registro de la goniometría. Inclinación derecha e izquierda dorso-lumbar. La posición del goniómetro serán 0 grados o 180 grados, el eje colocado sobre la apófisis espinosa S1, el brazo fijo alineado con la línea media vertical formando por las apófisis espinosas sacras y el brazo móvil alineado en la línea media de vertical formada por las apófisis espinosas dorsolumbares. Le pediremos que haga una inclinación derecha y acompañaremos el movimiento, y de igual manera le pediremos que haga una movilización hacia su lado izquierdo, y en las dos cuestiones registraremos el grado de movimiento que adquirió. En la rotación derecha e izquierda dorso-lumbar, el paciente estará sentado, el goniómetro colocado a 0 grados, el eje colocado sobre el vértex, el brazo fijo alineado en la línea media que ambas espinas ilíacas anterosuperiores, el brazo móvil en la misma posición dirigido hacia el acromio. Acompañaremos el movimiento del hombro, la cabeza se queda fija y registraremos el movimiento. En la goniometría de miembro superior empezaremos por la articulación escapulohumeral. Cuando el paciente está en decúbito dorsal, colocaremos el goniómetro a 0 grados, colocado el eje sobre el acromio que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo quedará alineado en la línea medioaxial y el brazo móvil acompañará al brazo para registrar el grado de movilidad que presenta la articulación en el movimiento de abducción. Para la flexión de hombro, el paciente debe de estar en decúbito dorsal, el goniómetro colocado a 0 grados, el eje colocado sobre el acromio, el brazo fijo alineado en la línea medioaxilar y el brazo móvil alineado en la línea media longitudinal del húmero.
Así acompañaremos el movimiento. En cuanto el paciente alcance su rango de movilidad completo o máximo, registraremos el dato logrado de goniometría y se acabará la prueba de flexión de hombro. Para la extensión de hombro, el paciente debe de estar en la posición de cúbito ventral. El goniómetro, como lo vimos en la imagen, 0 grados, el eje colocado sobre el acromio, el brazo fijo alineado en la línea media axial y el brazo móvil alineado en la línea media longitudinal del húmero, tocando o mandando como reparo hacia el epicóndilo. Una vez realizada el registro y el movimiento, se acabará la prueba. Para realizar la prueba de rotación interna y externa de hombro, colocaremos al paciente en decúbito dorsal. El hombro tendrá una aducción y una flexión de codo de 90 grados. Colocaremos el goniómetro a 0 grados, el eje colocado sobre el acromio que corresponde a la proyección de punta central de la cabeza del húmero, el brazo fijo alineado en la vertical perpendicular del suelo y el brazo móvil alineado con la línea media longitudinal de cúbito del brazo. De aquí le pediremos que haga una rotación interna y una rotación externa, la cual mediremos y registraremos su goniometría de cada uno de estos movimientos. Para la goniometría de codo y realizar la flexión y extensión, el paciente debe de estar en decúbito dorsal, el goniómetro a 0 grados o 180 grados como está en el ejemplo, el eje colocado sobre la proyección del hueso piramidal, el brazo fijo alineado en la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil alineado en la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Acompañamos el movimiento. En cuanto termine de realizar este movimiento de flexión, tomaremos registro y terminamos con la prueba. Para la goniometría de cadera y realizar el movimiento de abducción y aducción, el paciente debe de estar en posición de cúbito dorsal, el goniómetro universal debe de estar en posición de 90 grados, el eje colocado sobre la espina ilíaca anterosuperior, el eje fijo se alineará con la espina ilíaca anterosuperior opuesta y el brazo móvil se alineará con la línea media longitudinal del fémur. Le pediremos que realice el movimiento de abducción, tomaremos el registro y regresaremos a la posición inicial. Para tomar la goniometría de abducción de cadera, le pediremos al paciente que haga una abducción de la pierna que no se va a realizar la medición. En la pierna que se va a tomar la goniometría, el goniómetro tendrá que estar a 90 grados, el eje colocado sobre la espina ilíaca anterosuperior, el brazo fijo se alinea con la espina ilíaca anterosuperior opuesta y el brazo móvil acompañará el movimiento del fémur. Tomaremos el registro y regresaremos a la posición neutra. Para la flexión de cadera se tomará de dos maneras, una acompañado con una flexión de rodilla y una con extensión de rodilla. El goniómetro a 180 grados o 0 grados, el eje colocado sobre el trocánter mayor. El brazo fijo será el que acompañe el movimiento. En este caso realizaremos flexión de cadera acompañado con flexión de rodilla. Estamos observando que va a ganar mayor movilidad que con la rodilla extendida. Podemos registrar esta goniometría con la flexión de rodilla y de cadera, regresar a la posición neutra y tomar ahora el registro de la flexión de cadera pero con la rodilla extendida. Observaremos que tendrá menor rango de movilidad, pero podremos registrarlo para su futura utilización en tratamiento y evolución. Para la extensión de cadera, el goniómetro puede estar a 0 grados o 180 grados. El paciente estará en posición de decúbito ventral, el eje colocado sobre el trocánter mayor, el brazo fijo se alinea con la línea media de la pelvis, el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tocando como reparo hacia el cóndilo femoral. Registramos el movimiento y regresamos a la posición inicial. Para tomar la rotación interna y externa de cadera, el paciente tiene que estar en sedentación, el goniómetro 0 grados, el eje colocado sobre el centro de la rótula,
brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil superpuesta sobre el brazo fijo. Realizamos el movimiento y acompañamos y registramos la goniometría de la rotación interna y externa. Para tomar la goniometría de rodilla, sobre todo en el movimiento de flexión, el paciente debe estar en decúbito dorsal, goniómetro a 0 grados o 180 grados, el eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Acompañamos el movimiento del paciente. Cuando termine de realizarlo, registramos los grados logrados y regresamos a la posición inicial. Para tomar la flexión y extensión del tobillo, el eje debe de estar colocado en el malleolo externo, el goniómetro a 90 grados, el brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. Entonces realizamos el movimiento, registramos y terminamos.